Bueno, lo comentábamos, ayer la central sindical, el PIT-CNT, realizó un paro general parcial bajo la consigna El pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay, un acto que convocó a una gran variedad de sindicatos y que adhirieron a la movilización y que realizaron reclamos por el empleo, el salario, la reducción de la jornada laboral y la transformación de la matriz productiva, además de otros temas como la creación del impuesto al 1% del sector más rico de la población para combatir la pobreza infantil que afecta a 1 de cada 3 niños en nuestro país. Para conversar de todos estos temas, que no son pocos, recibimos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Marcelo, muchas gracias por hacerte estos minutos y venir a Comunidad Hablar. La verdad, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, capaz empezar preguntándote por el acto de ayer, a casi 24 horas de su finalización. ¿Qué valoración hacen de esa movilización? Siendo también el primer paro en este nuevo gobierno, ¿no? Sí, la verdad que nosotros quedamos muy contentos porque hubo muchísima gente de los más diversos gremios, vinieron muchos vehículos del interior del país, una delegación importante del movimiento estudiantil, que además me imagino participaba en esta acción porque tuvimos reunión de la Intersocial, donde participa UNASPU, FUGBAN, FEU, participó encabezando la marcha el propio rector de la Universidad de la República. Nosotros nos quedamos muy contentos por la buena energía que había y por el rol que viene asumiendo el movimiento sindical de, junto a la Intersocial, plantear algunos debates estratégicos que tienen que ver con abrirle paso a un cambio del signo de las políticas públicas y que las mismas lleguen a la gente, ¿no? Yo creo que allí se pusieron algunas cuestiones en debate que son realmente estratégicas y nos quedamos muy contentos con la movilización. ¿Crees esta convocatoria que vos decías que fue variada y también muy amplia, crees que pueda tener esa resonancia en el gobierno también de cara, o sea, en el contexto que estamos a unos días que se presente el presupuesto quinquenal, ¿no? Sí, yo pienso que algunos de los elementos que se han planteado y que hacen a que las políticas públicas tengan un desembarco concreto en la vida de la gente, sea a través de las herramientas que planteó el movimiento sindical u otras, pero tienen que convertirse en los fines de la política pública, ¿no? Porque cuando vos tenés un movimiento social que hace el esfuerzo de plantear una perspectiva que trasciende inclusive a la actual generación, y es generar todas las condiciones para una estrategia nacional de desarrollo como centro de su estrategia, y al mismo tiempo ubica algunos componentes que hacen a la buena vida de la población, como por ejemplo el objetivo de que crezca la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, tanto a través de políticas que impliquen la generación de puestos de trabajo de calidad, como a través de los aumentos de salario. Cuando se ubica una perspectiva que yo creo que sí o sí es de este siglo y que tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Cuando se abre una agenda de preocupaciones que tienen que ver con convertir la seguridad social y la protección social en un derecho humano fundamental, para lo cual hay que cambiar primero los mecanismos de la financiación de la protección social. Y al mismo tiempo, digamos que se atienden las necesidades del presupuesto nacional, a los efectos de que efectivamente se lleguen a políticas públicas específicas en el sentido de que esa ley madre que dura 5 años, luego se va ajustando en las rendiciones de cuentas, tengan que ver, digamos, con la vida de la gente. Y además una medida emergente para ahora, digamos, como lo es el 1% a los sectores más ricos de la sociedad, de manera de abatir de manera sólida la pobreza infantil. Yo creo que es una agenda de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Yo tengo la impresión que algunos de estos elementos deben convertirse en directrices de trabajo, porque de lo contrario se estaría dando una situación que se gobierna al programa de gobierno seleccionado por la población y al margen de algunos anuncios preelectorales que son para nosotros compromiso, ¿no? Mencionabas ahí la propuesta de grabar al 1% más rico, entre tantas otras que también nos interesa hablar un poco, pero en particular esta que ha ganado como cierta resonancia en particular en los últimos días. ¿Por dónde pasan por ustedes los ejes de esta propuesta y cómo se viene trabajando a la interna de la central? Lo primero que nada es que
para nosotros son muy importantes los fines. Es decir, no hay que dejarse apresar por la lógica instrumental, por la racionalidad instrumental. Los medios son importantes, pero tienen que estar conectados a los fines. Entonces, lo primero que nosotros no hemos encontrado fundamentos contrarios en el debate público es a si está bueno o no darse el fin para que de manera simultánea se reduzca la desigualdad o se ataque la desigualdad, que es una desigualdad creciente en este modo, digamos, de desarrollo del capitalismo en el siglo XXI, simultáneamente con el objetivo de abatir la pobreza infantil. Y en ese cuadro es que el planteo nuestro estudia la centralización de la riqueza, especialmente en el patrimonio, y tú, de acuerdo a la evidencia de investigaciones que todavía son complejas porque se investiga mucho más la pobreza que la gran riqueza del país, llegás a algunas conclusiones de que el 1% más rico de la sociedad, según distintos estudios, acumula entre un 20 y pico a un 40% de la totalidad del patrimonio del país, de que se trata de 25.000 personas físicas, hablamos, adultas, que tienen un patrimonio igual o mayor a $1.000.000. En Uruguay hay algunos 1.000 millonarios que a su vez están en la cúspide de ese 1%, y llegás a la conclusión que con un tributo, que además tiene la ventaja que no es genérico, va dirigido específicamente para abatir la pobreza infantil a través de transferencias monetarias directas, tú llegás a la conclusión de que con ese 1% podrías estar capturando un entorno más o menos de un 1% del PBI, y nos dicen, digamos, los investigadores que están trabajando con el PICNT, que eso podría significar entre 600 y 800 millones de dólares anuales, con lo cual sería un empuje importante para abatir la pobreza. En realidad, no hay por qué no hacerlo. Porque los fundamentos, por contrario, que se establecen, son, para mí, de una debilidad importante, ¿no? ¿Cómo cuáles? Uno de los argumentos es, bueno, que puede desincentivar la inversión, por ejemplo. ¿Y por qué no invierten ahora? El 1% no existe. Hay que revertir la carga de la prueba. ¿Por qué ahora no se observa un empuje de estos sectores en la inversión? Digamos que efectivamente no está sucediendo. Porque si tú hablas de que en Uruguay hay determinada participación de la inversión extranjera directa, en general eso tiene que ver más con las transnacionales que con el patrimonio financiero, físico, inmobiliario, empresarial del 1% más rico que está acá. Entonces, otro argumento puede ser las conductas evasivas que se pueden despertar cuando tú generas una herramienta de este tipo, o las conductas elusivas que también están, digamos, agrandadas o achicadas en función de la eficacia técnica de la herramienta concreta. ¿Cuánto espacio deja a que, con los grandes estudios de abogados que asesoran al sector más rico de la sociedad, puedan encontrar ventanitas por las cuales zafar? Digamos que los costes que los podría tener una propuesta de este tipo no tienen nada que ver con los beneficios que generan a la sociedad. Para un proceso que se revierte a la sociedad en desarrollo, en que los chiquilines no vayan con hambre a la educación, en que en los primeros años no pase lo que pasa hoy, que hay dificultades, digamos, de emergencia alimentaria en un país que exporta alimentos para millones de seres humanos. La verdad que nosotros no encontramos. Lo que sí está claro es que hay que retocar el sistema tributario en términos de progresividad. Digamos, si no es una propuesta es otra, habrá que verlo, habrá que conversarlo, pero yo creo que a esta altura es una idea fuerza que de una manera o de otra se va a abrir paso. Esa es mi opinión, ¿no? Por más que no sea que el debate esté complicado, que bueno, se afirmen cuestiones que pretenden quitarlo de escena, nosotros vamos a seguir estudiándolo, fundamentándolo. El equipo técnico que trabaja con el PICNT en este mes va a hacer un documento al respecto de este punto. Más adelante, y tampoco demasiado tiempo, se va a armar una propuesta concreta, técnica, con toda la rigurosidad técnica, porque esto es con bisturí fino, hay que hacerlo bien, y lo vamos a ofrecer
a la consideración pública, ¿no? Bueno, sobre eso te quería consultar, porque el lunes en la conferencia de prensa previa al paro, ustedes decían algo de que en septiembre se estimaba que se iba a presentar esta propuesta que está armando esta comisión técnica que se creó dentro de la central. Estos argumentos que vos decías que han surgido en contra de la creación de este impuesto, ¿van a estar rebatidos ahí en ese documento con evidencia, digamos, o también puede ser comparación con, no con otros países, porque no sé qué tanta evidencia hay sobre este impuesto en otros países, pero sí va a tener esos argumentos que digan, bueno, sí, entendemos que puede pasar esto, pero los beneficios son mejores, quizá? Sí, yo creo que sí, que eso se va a tomar en cuenta porque es parte del debate público y además más se van a tomar en cuenta ya no solamente a la hora del documento conceptual que se va a aprobar este mes, en agosto, sino a la hora de decir una herramienta, cómo sería concretamente el tributo, se va a buscar la manera de generar el menor espacio posible para políticas evasivas y elusivas que permitan moverse a la gran riqueza del país de una manera de zafar del impuesto, ¿no? Creo que ahí es un poco el objetivo que se dio el PCNT armando este equipo técnico con estas dos etapas, en agosto un documento y en septiembre ya la propuesta concreta. Me quedé pensando un poco cuando planteabas esto de los contraargumentos a la propuesta y del otro lado. Yamila traía el tema de la desestimulación a inversiones y vos preguntabas, bueno, ¿por qué no se está invirtiendo ahora? Me parece que un argumento que surge ahí es porque Uruguay ya tiene una carga tributaria bastante importante. Incluso escuchaba a algunos legisladores de la oposición planteando la no necesidad de imponer más impuestos e incluso desde el oficialismo, ¿no? Desde el gobierno propiamente, con el ministro de Economía y el presidente Yamandu Orsi, descartando la posibilidad de poner un nuevo impuesto sobre la mesa. ¿Ustedes cómo toman esta postura del gobierno en particular? Bueno, si aquí se estuviera pensando en erradicar o bajar el IVA, nosotros estaríamos de acuerdo. Porque el IVA es el impuesto más regresivo, lo paga principalmente todos los sectores que viven de un ingreso fijo y que se consumen todo su ingreso. Pagan IVA por la totalidad de su ingreso. Aquellos sectores que tienen capacidad de ahorro e inversión solamente pagan IVA por lo que consumen. Nosotros estaríamos de acuerdo con un sistema aún más progresivo, digamos, y un impuesto sintético que grave todos los ingresos de la población con un monto mínimo no imponible adecuado, digamos. Así que si en realidad el principio general de bajar la carga tributaria, en términos de igualdad, que es nuestro horizonte, nosotros lo ubicaríamos desde el punto de vista, bueno, pensemos en bajar la carga tributaria para la clase trabajadora, para los jubilados, para los sectores subalternos. Pero todavía desde nuestra perspectiva hay espacio para mejorar en términos de progresividad la estructura tributaria. Nosotros creemos que hace falta una reforma tributaria de segunda generación, apoyada en lo mejor de la reforma tributaria que se hizo bajo la primera administración de Tabaré Vázquez, del gobierno progresista, pero que eleve más los impuestos a la gran riqueza del país de manera de hacer mejor que el que tiene más pague más. Porque además es una discusión global. A ver, si los 1.000 millonarios en el planeta tienen la misma riqueza que todo el resto de la humanidad, si tendencias similares en nuestro país se están abriendo paso de una brecha cada vez más desigual de riqueza, de ingreso, bueno, yo creo que no hay forma, y mucho menos con las tecnologías que se vienen, de generar sociedades inclusivas que no partan de la base de un equilibrio distinto entre el capital y el trabajo. ¿Están mirando a algún país en específico como para tomar de modelo? ¿O está esto siempre, bueno, hay cosas que no son aplicables, que tal país lo puede hacer, pero no es aplicable en Uruguay? Pero bueno, sí saber si se están tomando algún modelo de referencia, alguien que haya planteado algo similar. Bueno, en los estudios que nos han acercado se analizan, digamos, algunos fenómenos similares a esto que planteamos nosotros en otros países, se analiza alguna experiencia colombiana, alguna otra experiencia europea, pero lo cierto es que estos empujes son bastante recientes, ¿no? Entonces tampoco es que hay demasiado para comparar, pero sí, lo que hay de evidencia empírica está ubicado en las referencias que toman nuestros investigadores y que seguramente van a estar referenciadas, valga la redundancia, en el documento que se está haciendo, ¿no? Me interesaba por ahí pasar un poco a otro tema, porque vos, Marcelo, también mencionabas al pasar como de las herramientas para generar las condiciones de desarrollo que plantea la central,
la reducción de la jornada laboral, ¿no? Un tema que ya había sido planteado en el gobierno anterior y que hoy por hoy lo siguen planteando, pero parece haberse corrido un poco de la agenda, de la superficie de la agenda mediática. ¿Dónde queda esta discusión ahora con la discusión, si compite con la discusión al impuesto al 1% más rico? ¿Cómo lo toman en tema de estrategias de la central el impulsar esta agenda? Bueno, nosotros somos partidarios, además de la negociación colectiva tradicional en los consejos de salario que está en marcha, y le hemos sostenido, le hemos planteado al Poder Ejecutivo, digamos, la posibilidad de establecer 2 ámbitos de trabajo. Uno que mire las cuestiones del aumento de la capacidad productiva del trabajo o productividad, y otro que mire la cuestión de la duración del tiempo de trabajo, en donde nosotros aspiramos a que, enganchado con el Consejo Superior Tripartito, que es el ámbito de gobernanza de las relaciones laborales, se pueda desplegar una conversación al respecto de esto que coloque insumos para lo que es nuestro objetivo, y es que en la actual administración se apruebe un proyecto de ley, para mí es un objetivo bastante modesto, que establezca un máximo de horas por semana de 40 horas semanales con un pago de 48, con las debidas transiciones que deban desarrollarse de cada una de las realidades, porque hay sectores económicos que trabajan hoy 48 horas semanales, otros 44, hay una situación diversa de máximo semanal en cada una de las ramas, y esto puede desarrollarse inclusive con periodos o tramos de tiempo en donde se reduce 1 hora, otra o 2 horas, en fin. Y para nosotros está bueno poder conversarlo en el ámbito tripartito para que después de allí surjan insumos que sean tomados en cuenta en una ley. Pero esto requiere una ley, ¿no? Es decir, para nosotros tiene que haber un proyecto de ley que establezca esta conquista, que no sería nuevo porque el Frente Amplio durante la administración pasada presentó un proyecto de 40 horas semanales con pago de 48. Nosotros pensamos que deberían generarse esas condiciones, ¿no? Y en este ámbito tripartito que se genera, ¿cómo responden ahí a lo que puede ser un planteo de las cámaras empresariales, por ejemplo, de, bueno, no podemos pagar 48 horas trabajando 40 por un tema de producción? O sea, ¿cómo se prepara la central también para ese tipo de preguntas y planteos, ¿no? Para nosotros la producción deriva de dos fenómenos que son distintos, pero con resultados similares, digamos. Tú podés tener una jornada constante de trabajo, tomemos que tú te referís a 8 horas, y esa jornada constante de trabajo tiene un promedio de intensidad de trabajo adecuada. Digamos, si tú de manera exacerbada aumentás los ritmos de producción de modo de elevar la intensidad de trabajo, tú podés superar un límite que tiene que ver con la salud laboral de la gente. De hecho pasa, yo llamo la atención que algunos sectores que muchas veces trabajan a destajo, es decir, están impelidos a producir más porque su salario va enganchado a la cantidad de producción. Tú notás cuando se empiezan a lastimar de la columna, etcétera, son trabajadores jóvenes aún, pero que acumulan un desgaste mayor de su esfuerzo físico e intelectual en la producción. Pero una manera, digamos, de mejorar la producción es la elevación de la intensidad de trabajo. En general el movimiento obrero no comparte esa perspectiva. Y otra es el aumento de la capacidad productiva del trabajo o productividad, que el trabajador con el mismo esfuerzo, en virtud de los cambios tecnológicos o de los cambios en la organización del trabajo, con la misma carga de trabajo produzca más. Bueno, hay evidencia que procesos relativamente significativos de reducción de la jornada permiten elevar hasta cierto punto la intensidad de trabajo, no mucho porque no vale la pena trabajar menos para producir lo mismo pero lastimarse más, pero efectivamente si esto va acompañado de cambios en la organización del trabajo, la inversión y la productividad, trabajar menos horas no significa producir menos. Entonces, ¿cuál es, me parece a mí, las preguntas que están por detrás de este objetivo? Si se quiere condicionar la reducción de la jornada de trabajo a la productividad, hay una pregunta que nadie se hace. Es ¿cuánto creció la productividad del trabajo desde 1915 a la fecha? Porque la ley de 8 horas y de 48 horas semanales es de 1915. Y en segundo lugar, si se quiere, bueno, también tenemos por el modelo de producción, por la base
productiva básicamente dependiente de los commodities, atrae esa base productiva problemas de competitividad en la producción. Digamos, entonces tampoco nosotros podemos mantener la misma productividad del trabajo si hay una reducción. Bueno, hay maneras, me parece a mí, en virtud de la negociación colectiva y el conocimiento de las empresas y de los trabajadores, de que una reducción de la jornada de trabajo mejore la productividad. Hay maneras. Es más, en algunos casos, si tú partís de la base que solamente abrir una empresa ya implica un conjunto de costos energéticos, etcétera, achicar la jornada de trabajo a veces puede tener resultados positivos, inclusive en la estructura de costos de las empresas. Yo trabajé en la industria de la reparación naval, en donde en un proceso gradual se pasó de 48 horas semanales a 40. La verdad es que desde el punto de vista de la producción, en este caso es un servicio industrial a los barcos, digamos. Nosotros trabajábamos de lunes a sábado, después se fue achicando eso, trabajábamos de lunes a sábado cada 15 días, después finalmente se eliminó y trabajamos 40 horas semanales. Lo cierto es que la producción siguió saliendo más o menos igual. Eso significa que también tú tenés, si reducís bien la jornada de trabajo, algunos tiempos muertos que le llaman los capitalistas, ¿no? Que hasta son necesarios para aguantar jornadas de trabajo de un trabajo relativamente pesado. Se te pueden comprimir cuando tú reducís la jornada de trabajo, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de sostener que la reducción de la jornada de trabajo no es igual a producir menos. Y como ven, planteamos el tema de la discusión tripartita, ¿cómo es la receptividad otra vez del gobierno para llevar adelante reformas como esta, de la reducción de la jornada laboral? Y también vos planteabas o mencionabas un poco hace unos minutos el tema de una segunda revolución impositiva, una reforma tributaria. Si ven posible eso dentro de este gobierno en particular. Bueno, no sé, eso obviamente que las posiciones gubernamentales han sido explícitas, pero las cosas cambian, ¿no? Nosotros somos una fuerza social importante. Estos objetivos no son solamente para conversaciones de gabinete, sino que nosotros los vamos a conversar en todos los gremios, en los barrios, con la intersocial, y probablemente se puedan generar las ideas fuerza y la masa crítica para que alguno de estos elementos prospere también en el marco de las negociaciones políticas que tener, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si tú me decís, bueno, observa la foto, se congela la relación de fuerza donde estamos ahora, bueno, evidentemente que nuestros planteos no encuentran todavía un eco dominante. Si salís de la foto y te imaginás la película, bueno, se verá, ¿no? Nosotros, por lo pronto, si estamos convocados a un diálogo social en materia de seguridad social, estos elementos que también atañen a una nueva financiación de la seguridad social para que pueda ser más intensa en derechos, entre otras cosas, reconquistar lo que nos confiscaron en virtud de la ley 20.130, en la cual un trabajador tenía unas reglas del juego de poder jubilarse a los 60 años con 30 años de trabajo y se cambió a 65. Es terrible aumento del horario de trabajo, ¿no? Nada más que, en vez de verlo en la semana laboral, como decimos nosotros, en toda la vida del trabajador. Nos aumentaron, inclusive para ganar menos, la jornada vital de trabajo, ¿cierto? Para llamarlo de alguna manera. Esto tiene que ver con cambiar la financiación que permita sostener los derechos. Bueno, eso lo vamos a plantear en el diálogo social de seguridad social y veremos. De ahí es que el Poder Ejecutivo va a recoger los insumos para alguna ley, me imagino, ¿no? Lo mismo que nosotros hemos planteado y se va probablemente en estos meses a comenzar a instrumentar un diálogo tripartito hacia una estrategia de desarrollo nacional. Ahí vamos a plantear nuestras ideas, obviamente que van a concurrir en la conversación con el sector empresarial y con el propio gobierno, pero son espacios de negociación que vienen alimentados por las fuerzas que nosotros podamos conquistar para que se adhiera a estos objetivos, ¿no? Tenemos los consejos de salario de públicos y de privados, tenemos el presupuesto nacional, en fin. ¿Qué quiero decir? Procuraremos los espacios de construcción de la relación de fuerza y también de diálogo con todo el mundo para empujar cosas que le lleguen a la gente, ¿no?
Bueno, eso te quería preguntar sobre esta estrategia nacional de desarrollo que ustedes ya la habían planteado antes de, o sea, la plantearon ayer en la movilización, pero antes también ya lo habían dicho. Bueno, un poco por dónde tendría que pasar esa estrategia y también qué tan alineados están los objetivos del gobierno sobre eso, porque también hace unas semanas se presentaron, bueno, estos núcleos productivos que busca generar esta nueva política industrial, ¿no?, para de cara a 2026. Entonces, bueno, ¿por dónde tendría que pasar esa estrategia? Bueno, la preocupación del núcleo de desarrollo de una política industrial para el siglo XXI que viene animando el Ministerio de Industria y los distintos núcleos por cadena productiva o sector industrial, para mí son un torrente que alimenta esa concepción de una estrategia nacional de desarrollo. Es decir, va en la misma dirección. Solamente que esto está más referido a un sectorial del desarrollo general, digamos, que tiene que ver con la industria manufacturera, la tecnología, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que probablemente nosotros podamos conversar con la OPP y también con el sector empresarial para establecer una metodología de un ámbito que es superior a esto que tú mencionabas del Ministerio de Industria, que nosotros acompañamos acaloradamente, que permita colocar otras dimensiones como la capacidad de planeamiento del Estado, de planeamiento estratégico, digamos, el rol de las empresas públicas, el rol de la Universidad de la República. Para nosotros la Universidad de la República es una institución de lleno integrada en la perspectiva de alumbrar con investigación, con extensión, con educación, la perspectiva de una estrategia de desarrollo, que mire cuestiones que tienen que ver con mejorar el sistema de compras públicas, que mire cuestiones, digamos, desde el punto de vista de la integración productiva en América Latina, el Mercosur, las cuestiones, digamos, de generar experiencias concretas de complementación productiva. Creo que en esas dimensiones allí se puede ir desarrollando experiencias y acuerdos que luego se conviertan en direcciones de trabajo, ¿no? Bien, estaríamos medio sobre la hora, pero no quería dejar pasar de preguntarte por el tema del conflicto en la pesca. Ustedes plantean la necesidad de retirar permisos de pesca a las patronas, viendo o siguiendo este conflicto en la industria pesquera de nuestro país. Es un conflicto muy difícil por descanso, que está reflejando que el conflicto y la reivindicación de los trabajadores, el derecho a descansar en el horario de trabajo, es una forma de manifestación de un problema mucho más estructural que podríamos caracterizar como un modo de pesca obsoleto, digamos, ¿no? De hecho, la mayoría de nuestro territorio nacional está en el mar y hemos vivido de espalda al mar. De hecho, nuestros compañeros de la pesca están trabajando en condiciones penosas para su propia salud, en barcos obsoletos. Si una embarcación de ese tipo estuviera en cualquier país de la Unión Europea, estaría prohibida. Al mismo tiempo, si tú conectás esta necesidad con la necesidad del desarrollo industrial del país, perfectamente se podría conectar la mejora de las condiciones de trabajo para los trabajadores con un proyecto de construcción naval en nuestro país que logre producir las embarcaciones necesarias, en particular para la pesca costera, en condiciones de redinamizar un sector industrial alicaído en nuestro país, pero que ha demostrado que puede hacer cosas. De hecho, hasta una draga, no solamente barcazas, sino hasta una draga se hizo para la Administración Nacional de Puertos con mano de obra nacional. Todavía hay convenios internacionales que son la normativa básica del trabajo para nosotros. En general, los países deben tomar en cuenta los convenios internacionales y mejorarlos, como el convenio 188, que no está todavía adherido Uruguay. Y estamos explotando la minoría de las especies que tiene nuestra biomasa. Es decir, hay que cambiar todo el modelo pesquero. Pero en este conflicto, yo quiero llamar la atención que el Poder Ejecutivo, las últimas 3 propuestas que hizo fueron vistas con buenos ojos por la parte trabajadora y rechazadas por la patronal. Y las gremiales empresariales del sector pesquero, al parecer se les ocurrió apagar las llamas con nafta, porque están convocando a rompehuelgas que además requieren, y nosotros
preguntamos al Ministerio de Defensa, que es quien da los permisos de navegación, si se va a hacer del mismo modo que se lo es con nuestros compañeros, estricto desde el punto de vista de los permisos de navegación, o entramos a una fase de desregulación extrema. Yo creo que las gremiales empresariales de la pesca han puesto en un brete a todo el movimiento obrero, porque no vamos a dejar solo a nuestros compañeros del SUDMA. También están los maquinistas navales, también están los patrones de pesca, que son las 3 organizaciones que andan, digamos, en esta actividad, y han puesto en un brete al propio gobierno. Porque el gobierno simultáneamente viene haciendo todos los esfuerzos difíciles para llegar a acuerdos que son boicoteados por el sector empresarial, y todavía se sale tratando de apagar las llamas con nafta, ¿no? Entonces, para mí, la patronal debe de poner su actitud intransigente, y si ellos criticaban a la organización sindical porque consideraban que innovaban las relaciones laborales solicitando que para hacer las guardias del patrón de pesca ingrese un tripulante más, entre otras cosas, en la última propuesta los trabajadores habían depuesto de manera transitoria su voluntad de incorporar un tripulante más, y lo cambiaron por lo que establecen los distintos laudos, que si tú tenés una categoría pero haces una tarea superior, tiene, mientras dura la tarea, una remuneración superior, como forma de salir del conflicto y discutir las cuestiones estratégicas de un plan pesquero nacional. Esto fue boicoteado por las empresas, ¿no? Quería, antes de irnos, preguntar, aprovechar, porque me surgió, justo mencionabas que hemos crecido de espalda al mar, ¿no? Y pensando en el desarrollo industrial de nuestro país, han surgido en los últimos días propuestas para perforar el territorio marítimo en busca de petróleo. ¿Es una búsqueda que ustedes apoyan en cuanto a pensando al desarrollo industrial del país? ¿Es una herramienta a seguir? Nosotros creemos que los recursos estratégicos del país deben tener un protagonismo pleno del Estado, pero en lo concreto de la propuesta que vos me comentás, nosotros no hemos abordado una posición específica, porque en ese sentido hay que mirar muchas dimensiones: lo que significaría para el país en caso de ser exitosa, el impacto ambiental, las consecuencias con otros trabajos, entre otros la pesca, digamos. Es decir, no tenemos nosotros una posición formada sobre esos trabajos offshore, esas plataformas offshore, la manera de cómo trabajar. No tenemos una posición adecuada. Lo cierto es lo siguiente: toda la humanidad, entre otras cosas, está en un proceso de tránsito desde las energías basadas en fósiles hacia otro modelo energético, cosa que va a generar muchos sobresaltos. Por tanto, queremos estudiarlo con rigurosidad antes de pronunciarnos, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar. A ustedes.